gracias. Yo les voy a pedir a todos los intervinientes que activen su micro y su cámara porque vamos a dar paso al coloquio. Y a ver, Jesús, si estás por ahí, Miguel. Sí, estoy aquí. Pero hay algo que me dice iniciar vídeo, ¿verdad? Sí, espera, te lo doy yo. Y claro, tú me tienes controlado ahí y no quieres que yo aparezca. Eres tú la causante. Perdona. Perdón, queda perdonada. Ahora sí. Ahora sí. Está sin sonido, Juan. Bueno, me lanzo yo a hacer, me ha parecido muy interesante todas las exposiciones que habéis hecho, ¿no? Y desde distintos puntos de vista y, no sé, muy ricas, ¿no? Desde el paisaje, del otro lado, la transculturalidad. Yo creo que se han dado también unas lecturas modernas y contemporáneas sobre el paisaje industrial azucarero que yo creo que también requiere, ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Y qué hacemos, ¿no? Porque no podemos vivir de la historia, ¿no? Solo, ¿no? Para valorar es importante conocer lo que tenemos porque contiene la identidad y, digamos, el ADN para proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Y en esa confluencia surgirá también una manera de revivir este patrimonio azucarero. Tengo algunas preguntas para cada uno de los ponentes, ¿no? Para empezar, a Jesús le quería preguntar, me ha gustado mucho porque hay un momento que ha dicho, Jesús ha planteado que existen, aunque la producción de no del azúcar de caña, sino no del azúcar de remolacha, sino del azúcar de caña, ¿no? Que es realmente el origen del azúcar, ¿no? La primera producción de azúcar. Hablabas de un tema muy interesante y decías, se puede hablar de una cultura de la caña de azúcar en función de la producción, ¿no? O sea, dependiendo de los modelos productivos, formas de producción, que supongo que además eso deriva también no solo en una manera de hacer, sino también en unas relaciones sociales, culturales, se genera una identidad del azúcar, ¿no? ¿Podrías hablar un poco más de esto en relación, por ejemplo, con Latinoamérica y con nosotros, ¿no? Bueno, cuando se plantea, es decir, yo he trabajado durante muchos años, hice varios seminarios internacionales, entonces, y organizamos, a Motril, por ejemplo, cuando yo empecé a plantear la necesidad ¿no se escucha? ¿Se escucha o sí? Sí. Vale, entonces cuando, creo que esta idea viene hace 40 años, es decir, nosotros, o sea, esta teoría cultural no es mía, es producto de un trabajo desarrollado por muchos especialistas nacionales e internacionales que en su día fueron capaces de sistematizar durante los seminarios internacionales cuáles eran, ¿no? Cuál es el concepto de las culturas del azúcar y de qué manera esas culturas, ¿no? ¿Cuál ha sido la importancia histórica y la importancia cultural que ha definido esas particularidades? Entonces, en este tema, cuando hablamos, por ejemplo, a mí me ha encantado muchísimo la ponencia, en fin, de todos, lógicamente, pero sobre todo la de Pepe Castillo, porque evidentemente, pero digo no porque en deterioro de nadie, sino porque me ha acordado del impresionante patrimonio que tenemos a otra escala, que es la Vega del Guadalfeo, la Vega de Motriz Salobreña. Entonces, claro, yo he hecho en falta la necesidad de una reivindicación de ese patrimonio. Es verdad que a mí me ha faltado decir que la cultura agraria forma parte, o sea, está consustancialmente ligada a la cultura industrial o preindustrial. Entonces, sin ello no existe. Entonces, yo me acuerdo, ¿no?, de las magníficas aportaciones de Inspiración García Sánchez o de otros historiadores cuando hablaban de los tratados de agricultura andalusíes y cómo las diferentes culturas no sabían, por ejemplo, el mundo antiguo no sabía cómo obtener azúcar porque es un producto que nace, es un producto que viene de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Entonces,
hay unas claves, unas culturas, por ejemplo, el primer capitalismo, claro, detrás de cualquier actividad productiva, ¿no? ¿Cuánta especulación genera el capitalismo, o sea, la burguesía mercantil granadina, cuando aborda, ¿no? El cambio de paradigma de cultivo de la vega granadina, del tabaco al azúcar de remolacha, ¿no? Hay detrás una serie de personajes que muchas veces pasan a la historia como grandes, como desarrolladores, como grandes héroes, cuando son unos especuladores que han generado una economía mercantil en deterioro de un paisaje. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura del periodo islámico, lo que estamos hablando es de una agricultura de policultivo que viene a aclimatar una especie de Oriente, ¿no? Gracias a lo que ven en Palestina, en Siria, en China, en la India, y sobre todo los árabes, y empiezan a plantearse en régimen de policultivo un terreno que era prácticamente producto de una agricultura romana, Entonces, el periodo islámico es de policultivo y es de la introducción de la agricultura de regadío, y estoy convencido, por eso es mi tristeza de pensar que la Vega de Guadalfeo tiene que haber restos patrimoniales de esos vestigios andalusíes, seguro. Bien, ese periodo es un periodo en la historia de España importante, muy importante, ¿no? O sea, los orígenes y cómo se aclimatan en las lagunas, o sea, cuáles son las características del cultivo desde el punto de vista ecológico. Necesita humedad, necesita, ¿no? necesita un clima determinado, necesita que no haya helada, etcétera, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, del periodo de la labor de la difusión de la caña en el periodo atlántico, por ejemplo, estamos incidiendo en los inicios del primer capitalismo y estamos iniciando el sistema que después se va a implantar en América, que es el sistema de economía de plantación. Es decir, los españoles conquistan Canarias, y a partir de ahí, bueno, bien por enfermedad o bien por historia, los guanches prácticamente desaparecen, es decir, los nativos. Eso mismo pasará también en el Caribe. ¿Por qué? Por el tema de las enfermedades, el tema de los contagios, pero también por una explotación de una zona que eran zonas totalmente diferentes en cuanto a tal. Entonces, ahí nos encontramos con que la proximidad con África genera un inicio de esclavitud, aunque la esclavitud en la historia ha estado siempre presente. Pero aquí genera que, claro, la mano de obra que tiene que venir a plantar esto, que significa un cultivo rentable para las dos potencias hegemónicas en Europa como España y Portugal. Eso mismo va para América. Y allí lo que pasa es que se encuentran con territorios inmensos que no tienen que ver nada con la Vega de Granada o con la Vega de Motril, pero que se encuentran que son propicios para la caña de azúcar. Colón en el segundo viaje la experimenta allí y crece. Y crece en caña de azúcar. Entonces claro, a partir de ahí pues, empieza el desarrollo del capitalismo. Y la revolución industrial es la consecuencia del periodo industrial. Es decir, todo ahí está tremendamente relacionado. Periodo caribeño, periodo continental, periodo industrial. Y si no hay una acumulación originaria de capital, no existe y no nace el sistema de economía, no nace el sistema capitalista, que son los intereses y que son las altas rentabilidades de los productos que son producidos a través de unas situaciones humanas tremendas, que tiene mucho que ver también con la economía capitalista actual, ¿no? Claro, la esclavitud existe en diferentes formas. Hoy sí, más o menos viene a ser todo eso. No sé si contesto a... Muy bien, sí, muy bien, Jesús, muy bien. Recojo una pregunta que ha lanzado Graciela Viñuales de Argentina, que pregunta si los establecimientos industriales de la Vega de Granada generaron poblados industriales, ¿no? Francisco, yo creo que tú has comentado algo aquí, ¿no? Al respecto. Poblados industriales no, por eso especificado lo que sería núcleo habitable, es decir, barrio obrero, como por ejemplo en San Francisco. También una serie de casas pareadas
en Zujaira, que es la última fábrica de la Vega de Granada. Es decir, núcleo de habitabilidad que en algunos casos llegaron a ser barrio obrero, porque el barrio obrero de San Isidro estando paulatino. Por tanto, sí es cierto. Nos vamos a la costa de Granada, por supuesto, que existe también un barrio obrero anexo en la fábrica azucarera, que fue siempre azucarera, de Nuestra Señora del Pilar, que ahora se va a rehabilitar. Prácticamente todas las fábricas azucareras tenían en el interior y exterior zonas de habitabilidad, porque el núcleo, la fábrica, era tenía incluso cementerios. El cementerio se encuentra en la fábrica azucarera de caña de Málaga, en una de las fábricas. Hay cementerios, que hay panadería, escuela, economato, por supuesto. Existen en menor medida barrio obrero que van a tener una función importante en todas las fábricas, porque el propietario quería tener la fuerza de trabajo cercana. Muchas veces esos barrios obreros, esas casas barrio obrero, más que barrios industriales, tenían un sistema de inquilinatos, de inquilinos que eran los mismos trabajadores de la fábrica, y entonces se vinculaba la fuerza laboral, tú trabajabas en la fábrica y también pagabas un extranjero obligatoriamente por ocupar la fábrica. Si te quedabas también sin tu casa. Y esa doble unión ataba al obrero todavía mucho más a la fábrica. Por eso digo que en estos espacios se podía nacer, se podía estudiar, se podía trabajar y se moría la gente. Y estoy hablando de eso, de incluso algunas fábricas donde existían cementerios, también existían cementerios. Juan y Francisco, en relación a eso, en relación a la pregunta esta de los barrios, en fin, de vivienda, de los barrios obreros, yo quería señalar, además, relacionándolo con lo que decía Jesús y llevándolo al asunto este que yo planteaba, ¿no? Desde la perspectiva del contexto, del territorio, de lo agrario, a veces se nos olvida una cosa, ¿no? Y es que observamos, insisto, lo industrial quizá demasiado desde el propio proceso y nos olvidamos, por ejemplo, que la Vega de Granada, o el espacio en el que se construye todo ese proceso productivo, ya tenía una estructura poblacional de asentamientos, de cortijos, de localidades, que de allí de donde iba la gente y venía, ¿no? Con lo cual establecía una relación que eran los obreros que trabajaban en la fábrica, pero que la mayoría procedían de los diferentes lugares, de los diferentes pueblos, núcleos, que son los que suministraban esa mano de obra, ¿no? Y porque al final la fábrica lo que hacía era, digamos, sobreponerse o construirse sobre un espacio que funcionaba productivamente. Y lo que hacía era que desviaba mano de obra pues, desde el campo a la industria, ¿no? Y en ese sentido yo también quería hacer una incidencia, es que hablamos de ese proceso, ¿no? Y nos acordamos lógicamente de todos los trabajadores, de la cultura del trabajo, de lo industrial, pero la cantidad de miles y miles y miles de personas trabajando en el campo para llevarla, no solamente para cultivar la remolacha, sino para llevarla a la fábrica y la comunicación con esa fábrica. Es decir, si esos miles y miles de obreros, ¿no? A veces nos olvidamos de ellos y participaron tan intensamente en ese proceso productivo, ¿no? Y es un poco la reivindicación que, además, al hilo de lo que decía Jesús, que le agradezco las palabras de reconocimiento, es decir, pasa que hay que cambiar mucho. Bueno, al final, esto de lo agrario requiere hacer una labor de introspección y de reconocimiento profundo e incorporar en todas las dimensiones. Por ejemplo, algo que nosotros desde lo agrario no reconocemos, no valoramos adecuadamente, que todo lo antes de lo industrial se llame preindustrial. Parece que ese proceso de manufactura vinculado con lo agrario, con lo artesanal, necesita definirse desde algo previo a lo industrial. No, lo industrial es un proceso, lo otro es otro completamente diferente, que establece una relación diferente con lo agrario y que no debería llamarse como algo previo a otra cosa, sino que tiene entidad por sí mismo, pero entidad que ha durado durante siglos, ¿no? Parece que se nos olvida que lo industrial lo importante es el punto de referencia y todo lo que sucedió antes es pre. No, es no sé cómo decirlo. Muy bien. Es decir, tiene la entidad suficiente, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, además a mí me gustaría que en todos esos reconocimientos que se hacen de todo lo previo a la industria,
que Jesús tan magníficamente ha expuesto. Por ejemplo, estaba viendo las imágenes de Sudamérica, la Declaración de Patrimonio Mundial. No veo ningún espacio agrario por allí, no veo ningún espacio agrario. Es que parecía que ¿dónde sacaban la caña de azúcar? En fin, del cielo que le llovía, ¿no? Y no quedan restos. Claro que quedan restos. Lo que pasa es que esos restos están ahora con otros tipos de cultivos, pero están allí, están los espacios agrarios, ¿no? Y deberían incluirse, incorporarse. Y no solamente los espacios en sí, sino de qué variedades locales estamos hablando, en fin, de todos los valores asociados a esos elementos agrarios que generaron un patrimonio tan importante como es el patrimonio industrial, ¿no? Muy bien, Que merece los mismos reconocimientos. Sí, y esa es la crítica que hacía Jesús cuando hablaba de la fábrica de Motril, ¿no? De que había perdido, el trazado urbanístico había hecho desaparecer esa continuidad con el paisaje de la fábrica. Y que no se va a entender ahora cuando todo esté urbanizado, decir, bueno, ¿y qué hacía aquí tantas fábricas? ¿Y dónde estaba? ¿Dices que no es posible proteger ese espacio? Pues claro que sí, porque es que además estaba antes de eso y todo el sistema de acequia, de organización del riego, de la propiedad, de las terrazas. Es una cosa impresionante que estamos hablando, tú hablas de milenios, pues exactamente igual, estamos hablando de milenios. Y como un espacio de milenios no se protege. Estamos aquí en la Vega de Granada, todo el sistema de acequia del siglo XI. Del siglo XI. Aquí celebramos un milenio. Celebramos el milenio y lo celebramos con una ocurrencia de un político que era construir un parque urbano sobre las acequias del siglo XI, destruyendo las acequias del siglo XI para celebrar el milenio de Granada. Pero vamos a ver en qué estamos pensando. Entonces tiene que ver con la absoluta desconsideración. Es decir, si esas acequias del siglo XI están en la Alhambra, están en el Albaicín, están santificadas porque lo están, pero las que están en la Vega, que son las mismas, construidas por las mismas y además más ricas porque funcionan para el uso original que se les dio, es que a veces se nos olvida eso. ¿Qué edificio, qué espacio mantiene el mismo uso desde el siglo XI en Granada o en cualquier lugar de Europa? Pues en ninguno, y sin embargo lo está, y lo está exactamente igual. Se capta el agua lo mismo, se distribuye el agua exactamente lo mismo, por riego, por dulas, es decir, los acequieros se dividen el agua exactamente igual que en el siglo XI. ¿Y cómo es posible que lo tengamos absolutamente abandonado? Es decir, ¿de dónde deriva todo eso? Pues tiene que ver con que estos campos, esto de la agricultura, no sé qué, esto, en fin, ya está, no merece los reconocimientos. Bueno, una pregunta, Pepe. Y con esto no estoy haciendo ninguna crítica a nada, sino incorporar elementos que lo que hacen es potenciar el valor de lo que estamos trabajando, ¿no? Que en fin, todo ese patrimonio agroindustrial es impresionante, magnífico, y desde luego nuestra apuesta es mejorarlo para que se extienda además con la autoridad que tiene lo industrial, que eso es, a mí me encantaría, pues en fin, ser Miguel Ángel Álvarez y conseguir en lo agrario pues una mínima parte de lo que ha conseguido en lo industrial, ¿no? En el sentido, pues ahora mismo lo industrial tiene un grado de prestigio, que lo que nos gustaría además es que eso sirviera para arrastrar a estos espacios que siempre están tan subordinados y, en fin, al menos una parte, pues, en fin, que tengan su adecuada consideración, ¿no? Sí. Una pregunta, Pepe. Yo quería decir... perdona, Francisco, sí. Yo quería una acción. Hablando de la intervención de Jesús González, que me ha parecido magnífica, te comento, Jesús, sí existen restos árabes en la zona de Guadalfeo, porque recuerdo que en el archivo privado de la sociedad de Nuestra Señora de Rosario, un gigantesco plano a mediados del siglo XIX, reinado de Isabel II, 1833-68, creo que por el 52, el plano, pero el plano, estamos hablando de 10 metros de grande, recogía también no solamente las edificaciones, la zona de cultivo, sino también recogía restos arqueológicos o restos de época árabe, que eso también lo ha estudiado esa zona de Malpica. Respecto a América, estoy también totalmente contigo, aunque yo creo que el precapitalismo, capitalismo, pues tendría muchísimas raíces históricas. Una de ellas sería, por ejemplo, por la que Marlowe, que me parece muy adecuada, el nacimiento del precapitalismo, capitalismo, está relacionado con el nacimiento y expansión del calvinismo, la idea del Instituto de Religión y Cristianismo. Ahora, es verdad que nosotros en esa mezcolanza, que se está escuchando muchos americanos, por esa mezcolanza, la muerte en la zona de Antilla
más que por la explotación laboral, que también, que no fue más que la inglesa o la francesa. Nosotros nos mezclamos, ellos no, ellos mantuvieron la distancia, nosotros nos mezclamos y de esa mezcolanza nació el mestizaje. Hay que recordar que la Corona de Castilla es la propietaria, Corona de Castilla es la propietaria de América, de América del Norte y América del Sur, porque es la que ha descubierto, y la reina Isabel, la defensa de 1511 y la nueva recuperación de 1542, los que establece que los indios son hijos de Dios, súbditos de la corona, pero libres. 3. Eso no lo hacen los ingleses ni los franceses. Y es verdad también que esa explotación laboral, que como la mitad de la naporía, que hacían los indios en el periodo precolombino. Consecuencia de todo esto, a nuestro a favor la india, pero es verdad que a falta de indios, bueno, son los negros, y por desgracia mantuvimos la esclavitud, el último país de Europa que la mantuvo hasta 1888, muy tarde, porque claro, en Cuba, Puerto Rico, sobre todo en Cuba, hay que reconocer que los hacendados españoles, hombre, claro, pues no es lo mismo pagar una mano de obra que tienes que pagar que mantener o explotar a ese negro, ¿no? Evidentemente, nosotros defendimos el indio, pero es verdad que mantuvimos la esclavitud hasta muy finales del siglo XIX, hasta 1888, estamos hablando del periodo de la Restauración. Estamos hablando de Ciencia de Marguerita, 1885-1902, o sea que muy tarde, eso es verdad. Pero no explotamos a los indios más que los mismos indios cuando estaban en la Confederación Azteca o ¿vale? Eso es lo que te quería. Pero estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento. Ahora, el precapitalismo, habría muchas más teorías de ese nacimiento y expansión. Por ejemplo, la del nacimiento del calvinismo con Juan Calvino, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero no me quedaría con una teoría, que va a haber muchas más, ¿no? Bueno, yo solamente perdón. Pues, yo creo que, bueno, lo que quería es daros las gracias. Daros las gracias por vuestra participación, por vuestras aportaciones. Todo esto se ha grabado, se subirá en Cuna y habrá un libro donde se recojan todas estas ponencias con textos. Y creo que van a ser importantes aportaciones. También recordaros que todos los que estén conectados, que en las próximas jornadas de Incuna, que empiezan la semana que viene, pues hay proyectos interesantes que tienen que ver con todo esto que se está hablando hoy, con este seminario, con otros seminarios los que se han comentado Miguel Ángel Álvarez al principio, ¿no? Sobre lo agroalimentario, ¿no? El patrimonio con gusto. Entonces, que estáis invitados a participar y la semana que viene en el seminario, en la jornada de Incuna. Que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y participación. Vosotros, ha sido un placer. Vale, muy bien. Igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias Pepe. Gracias. Francisco. Hasta luego. Gracias Jesús. Hasta luego. Gracias Carmen. Gracias.